buenas, bienvenido Alex. Hola Diana. No sé muy bien cómo abordar el inicio de este nuevo episodio del podcast, porque me gustaría compartir una parte de la evolución que está dando tu trabajo últimamente, sobre todo a nivel formativo. Últimamente estás centrándote más en una parte que hay muchos de nuestros seguidores que no conocen demasiado de ti, que te apasiona, que te pone los ojos brillanticos y se te alegra el corazón. Entonces, me gustaría un poco preguntarte de dónde surge este vínculo tuyo con la sabiduría nórdica ancestral. Vale, claro, viene de bastantes años. Quiero decir, tú sabes, yo me he dedicado mucho tiempo a investigar y a leer muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cosas que tienen que ver con el desarrollo personal o espiritual, o con diferentes tradiciones o formas de entender la realidad. Uh-huh. Y tuve la suerte de conocer una persona que me supo transmitir muy bien en aquel momento todo lo que representa la sabiduría ancestral nórdica, uh-huh, ¿no? Y el tema de las runas, que para mí en aquel momento era algo como, ¿en serio? Pues realmente es muy curioso porque cuando lo comprendes, ¿no? Tal como me lo transmitieron, y después yo trabajando con ellas o investigándolas, lo que he visto es que es una forma de entender cómo funciona la vida o cómo funciona la realidad que para mí tiene mucho sentido, ¿no? Porque plantea las cosas desde una perspectiva como muy orgánica y muy de conexión con la tierra y muy de conexión con esa parte más transpersonal, uh-huh, ¿no? De formar parte de eso que hablamos a veces, de esa comunidad, pues uh-huh, de alguna manera el Futhark, ¿no? Las 24 runas no dejan de ser 24 energías que están presentes en la naturaleza y también en nosotros mismos, pero lo que me parece interesante no es tanto eso, sino que están planteadas desde un lugar donde lo común está por encima de lo individual. Uh-huh. Entonces es una manera de transmitir una sabiduría que plantea, pues al final como todas las sabidurías, ¿no? Que sería el buen vivir, uh-huh, pero el buen vivir entendido como una especie de conexión con lo comunitario sin renunciar a la individualidad. Y entonces, entendidas desde ahí, me parecen una manera de entender la vida muy interesante, y yo cada vez estoy más comprometido, más enamorado con ellas. Y es verdad que últimamente pues cada vez me voy más como a transmitir eso, porque Sabam y otras cosas que he hecho hasta ahora, que están muy bien, no dejan de ser mapas de personalidad, de cómo funcionamos, pero tiene esa parte muy individual, ¿no? De mi ego, de cómo funciono yo y cuáles son mis patrones, ¿no? Entonces eso está bien, hay veces que el autoconocimiento pasa por ahí, pero creo que hay una parte de autoconocimiento que tiene que ver con cómo vivimos y cómo nos relacionamos con la naturaleza y con el entorno del que formamos parte y con los demás, uh-huh, y eso para mí queda mucho más reflejado, o más claramente reflejado, en este caso en la forma que tenían los nórdicos de entender qué es eso que llamamos vivir. Uh-huh. Porque nos has hablado de runas, pero la cosa va un poquito más allá, ¿no? de lo que son propiamente las runas. Para poder entender esas runas hay que contextualizarlas dentro de un contexto. Sí, lo que pasa es que es verdad que la mitología nórdica es una mitología que es muy críptica, es muy difícil de entender. Yo no pretendo conocerla a fondo. Es decir, hay muchas cosas de la mitología nórdica que además yo creo que se han perdido un poco en la noche de los tiempos y cuesta mucho hoy en día como entender realmente a qué hacen referencia. Uh-huh. Pero sí que a mí me impactó mucho cuando pude comprender desde un determinado punto de vista todo lo que representa el mito de Odín, ¿no? Uh-huh. Entonces Odín es un dios que dice la mitología que como quería la sabiduría o el conocimiento, hizo el sacrificio de entregar un ojo a cambio de ese conocimiento, y por eso es un dios que se le representa con un parche, es un dios tuerto. Uh-huh. Y eso me parece muy interesante porque en el fondo no deja de ser una alegoría o una metáfora de esa mirada única, ¿no? Normalmente tenemos dos ojos, tenemos una mirada dual, ¿no? Donde vemos las cosas en blanco, negro, bueno o malo, ¿no? Uh-huh. Y de repente, claro, ver las cosas con un solo ojo es como ver solamente esa no dualidad o esa unidad de la que formamos parte, ¿no? Claro, pero alguna persona te diría que eso es perder profundidad, que eso es perder perspectiva, que eso es ver el mundo plano. Bueno, cada uno tendrá su opinión quiero sobre decir, las cosas. Explícanos un poquito más a qué te refieres cuando hablas de unidad. No, cuando hablo de unidad me refiero a que normalmente cuando nos planteamos el concepto de la dualidad, porque la vida tal como nosotros la entendemos está formada por contrastes y por contrarios, ¿no? Uh-huh. Bueno, malo, arriba, abajo, blanco, uh-huh, negro. Entonces eso es verdad que forma parte de la realidad. Esa para mí es la plana, es decir, tal como la conocemos, ¿no? Un concepto de opuestos, ¿no? Que eso también está, por ejemplo, en el taoísmo, ¿no? El yin-yang, sí. El Tao tiene el yin, uh-huh, y el yang tiene yin y el yin tiene yang, ¿no? Pero luego el Tao todo... es un todo que no está en partes, ¿no? Es un todo que contempla esa dualidad. Entonces,
eso está presente en el taoísmo, pero para mí fue muy revelador darme cuenta que en la mitología nórdica también, porque es verdad que tenemos una doble mirada, que sería ese yin y ese yang, ese masculino y femenino, pero más allá de eso está ese todo del cual formamos parte. Y para mí, en mi caso, yo interpreto el mito de Odín de entregar un ojo como por un momento estoy dispuesto a sacrificar mi visión dual de las cosas para acceder a una mirada más profunda. Es que al final para mí yo lo entiendo así. Claro, él ofreció su ojo a cambio de la sabiduría y le ofrecieron las runas, pero además no contento con eso. No, las runas no. Ahí obtuvo una cierta sabiduría. Ah, ok. Y luego dicen que como no tenía bastante, Eso es. entonces decidió hacer otro sacrificio y dicen que se colgó del árbol de la vida. De hecho, el árbol de la vida, el Yggdrasil, en la mitología nórdica está presente en muchas tradiciones. La Cábala también habla del árbol de la vida. Los celtas, quiero decir, el árbol de la vida es un concepto bastante universal y que está presente en muchas tradiciones. Entonces, en el caso de los nórdicos, el árbol de la vida dicen que está uniendo los 9 mundos, que él dicen que se colgó durante 9 días, durante 9 noches boca abajo, atravesado con una lanza, hizo ese sacrificio y que al cabo de las 9 noches, como consiguió sobrevivir, le vino el conocimiento de las runas. Pero claro, para mí es muy significativo porque, claro, 9 días, 9 noches, al final nosotros cuando pasamos por el proceso de un embarazo, son 9 meses y además nacemos boca abajo, ¿no? Entonces para mí ese me cuelgo del árbol de la vida boca abajo para obtener la sabiduría, para mí es una metáfora de que si quieres sabiduría tendrás que renunciar por un momento a ser un dios, tendrás que pasar por el proceso de convertirte en un ser humano, nacer en este mundo y a partir del aprendizaje que obtengas aquí, cuando consigas la realización como ser humano, ahí tendrás la sabiduría que buscas, pero no te libras. Quiere decir, si quieres sabiduría, ven al mundo y vive como un ser humano y obtendrás esa sabiduría. Como ¿no? dice la canción, ¿no? Que para llegar a Dios hay que aprender primero a ser humano. Entonces, de alguna manera, yo lo entiendo así. El mito de Odín, otras personas dirán que no es eso. Yo lo entiendo así y para mí tiene mucho sentido, ¿no? Y además los 9 mundos no dejan de ser 9 estados del ser presentes en nosotros y cada uno de esos mundos, que tiene unos nombres súper complicados, ¿no? En nórdico al final representan esa parte de nosotros que es deseo, esa parte de nosotros que busca el placer, esa parte de nosotros que está conectada con lo humano, esa parte de nosotros que tiene altos ideales. Entre los 9 mundos no dejan de ser 9 aspectos de nosotros, ¿no? De hecho el enneagrama también habla de 9 números o de 9 aspectos. Pues al final es como que la verdad, lo decimos siempre, la verdad es una, se puede explicar de muchas formas, pero es verdad que la forma que tiene la mitología nórdica de explicarla a mí me gusta mucho y además me resulta muy práctica, porque luego esas 24 runas sí que cuando sabes comprenderlas o trabajar con ellas te ayudan a equilibrar precisamente esas 24 energías que están presentes en todo. Claro, a mí lo que me gusta es esa lectura, esa interpretación que haces de esa sabiduría nórdica, que nos ayuda un poco a comprender eso tan críptico o como tan poco tangible, y lo conviertes en algo que nos resulta útil para construir una filosofía para nuestro día a día. Sí, al final yo creo que todo el mundo necesita una filosofía de vida. Al final tú te mueves en el mundo porque tienes una filosofía de vida. Y muchas veces tienes la tuya, o es un refrito que has obtenido lo que te han explicado, o bueno, o hay gente que se hace budista, o hay gente que se hace, ¿no?, de una determinada, porque buscamos una filosofía de vida que nos diga un poco cómo tenemos que vivir para que las cosas vayan bien, ¿no? Entonces, para mí, la filosofía nórdica, vamos a llamarla así por un momento, es una manera de entender la vida que para mí es muy útil porque es muy práctica y es muy pragmática y al final te da unas pautas muy concretas. ¿Por qué? Porque yo creo que es porque precisamente como es una sabiduría que viene básicamente del contacto con la naturaleza, quiero decir, a mí siempre lo que me sorprendió mucho, ¿no?, de todo este tema es cómo hace tantos años ya gente que no tenía ninguna tecnología, ningún acceso, simplemente contemplando la naturaleza, llegaban a ciertas conclusiones sobre cómo funcionan las cosas, ¿no? Y si funcionan así, está claro que la forma de vivir correcta o adecuada para estar en sintonía con eso es una y no otra. Entonces las 24 runas para mí son como 24, vamos a decir, cuerpos de conocimiento de ciertas conclusiones que no son mentales, que son por observación y que son casi intuitivas de cómo funcionan las cosas. Y eso igual era posible precisamente porque estaban muy en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces ahora estamos muy desconectados, ¿no?, de la naturaleza. Y eso no significa que para que podamos entender esto tengamos que irnos al bosque a abrazar árboles, ¿no? Pero sí que cuando comprendemos la vida desde este punto de vista, después te das cuenta que es una manera muy útil, es como una brújula que te permite tener muy claro lo que sería ese buen vivir, aunque sea en una ciudad, ¿no? Pero con una conexión más profunda con lo que somos y con la naturaleza de la que formamos parte. Claro, porque además esas 24 runas no se pueden entender de forma única y separada, aunque sí que intentas explicarnos un poco que la energía que transmite cada runa, pero es verdad que si tú ves el futar, que el futar se escribe en circular, porque al final es un todo que se intenta explicar desde 24 energías básicas. Hablamos del futar antiguo, no del Sí, yo supongo que con el que más manejo es con el antiguo,
Pero claro, es que cuando intentas explicar las cosas las divides en trozos, ¿no? Quiero decir, al final la energía es una, ¿no? La energía una toda, que forma parte de todo, el todo es todo, ¿no? Esto salió en un podcast una vez hablando, ¿no? Del todo y la nada. Bueno, al final todo es todo, pero claro, es muy grande como para comértelo. Entonces, al final, para mí las runas no son simplemente más que coger el elefante y dividirlo en 24 trozos que sean comprensibles, pero luego entendiendo que esos 24 trozos no tienen sentido uno sin el otro. Al final están formando parte de una totalidad y al final lo que te ayuda es a comprenderla y a comprenderte tú para también que te des cuenta de en qué estás alineado, en qué no estás alineado, dónde estás pasándote de frenada, dónde te estás quedando corto. Entonces es verdad que te ayudan a conocerte y a conocerte desde una perspectiva, lo que te decía, como más transpersonal y más de vale, ¿no? O sea, yo ya sé quién soy más o menos y cómo soy, pero más allá de cómo soy, cómo vivo, ¿no? Pues un poco para mí es una manera de entender eso, ¿no? El cómo lo tengo que hacer para vivir y sentir que esa vida que llevo no está desalineada de la vida una, ¿no? O sea, sería una sabiduría que nos invita a vivir conectados los unos a los otros, también con lo que nos rodea, con el entorno, con todo, el todo. Correcto. ¿No? Sí. Sería como un poco vivir desde la tierra, aunque queramos ascender y llegar al gran conocimiento, pero al final vivir aquí en la tierra sin renunciar tampoco a esos instintos que a veces nacen o nos Claro, nacen. esta es otra parte, ¿no?, de la mitología nórdica que a mí me gusta mucho. O sea, yo cuando me planteé toda esta búsqueda espiritual, ¿no?, más allá de que la verdad sea una, es verdad que muchas veces tú tienes que explicártelo de una forma que te sirva y que sea útil después en este plano, ¿no? Y a mí lo que me gusta, básicamente, tal como entiendo yo la mitología nórdica, son dos cosas. Una es que para ellos la espiritualidad no estaba desligada del día a día y del vivir cotidiano, quiero decir, convivían, ¿no? Ellos con lo que ellos llamaban dioses, ellos convivían todo el día y formaban parte de su realidad cotidiana. No es como que hay una realidad material, física y luego está la espiritual y me voy a la iglesia a rezar. Para ellos la espiritualidad estaba formando parte del día a día y yo siempre la he entendido así, no la entiendo desligada de eso. Y por otro lado, además es una filosofía que no niega para nada toda esa parte que también tenemos, que es esa parte visceral o animal, que también está ahí y de la cual también nos hemos de hacer cargo, ¿no? Y muchas veces esa parte precisamente es la que nos asusta, porque cuando se despierta, pues tenemos miedo que nos arrastre, ¿no? Es esa parte más visceral o más animal, pero que negarla no es la solución. Entonces, estos dos aspectos, ¿no?, que convivan con la espiritualidad, con lo cotidiano, y que no nieguen esa parte visceral que forma parte de nosotros, en mi caso personal tiene mucho sentido. Y hay otras filosofías donde esa parte no la veo tan presente, o seguramente está, pero yo no la sé ver, o no la sé ver de una forma tan práctica como en las runas, que sí que me saben señalar dónde está esa parte y en qué consiste y qué tengo que hacer o no para llevarla bien. Sí, porque a pesar de que tengan ahí un componente, como vamos a decir, esotérico, en realidad son muy pragmáticas y el consejo que te dan o el cambio que te invitan a hacer o lo que sea, tiene mucho que ver con la realidad, con el aquí ahora, con la aceptación. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que además en la filosofía nórdica, cuando hablan del destino, ¿no?, para ellos el destino hay como dos tipos de destino, ¿no?, el Orlok y el Wirth. Uno es el destino final total absoluto, que ese es pues el que es, no hay nada que hacer, pero luego hay una parte que depende de nosotros, ¿no? Entonces no negaban esa responsabilidad de depende de lo que tú hagas, vas a conseguir unas cosas u otras, ¿no? Claro. Yo siempre lo explico con el ejemplo del río, es decir, un río llega al mar y va a llegar al mar, ahí no puedes hacer nada, no va a acabar en la montaña, va a ir al mar, pero luego en el cómo va al mar hay muchas formas de ir, y ahí es donde tienen sentido las runas, porque muchas veces no acabamos de encontrar cuál es, ¿no?, el curso que hemos de seguir. Y en un momento de atasco, pues a veces sí que es verdad que te ayudan. Yo las veo como un feedback, ¿no? En un momento determinado tienes algo que te falta información o no estás viendo por dónde va, y en un momento determinado entender qué runas están implícitas ahí, o si no, directamente sacar alguna y ver qué te dice, es una forma de acceder a una sabiduría ancestral que al final no está fuera de ti, porque venimos de ahí también. Lo que pasa es que estamos muy desconectados de eso, ¿no? Entonces, a mí me ayudan a reconectar con esa parte que yo sé que forma parte de mí, que está ligada a lo ancestral, a lo antiguo, casi a lo genético y a lo que viene conmigo, porque al final somos resultado de toda una historia de la humanidad que viene de donde viene, y para mí las runas serían como esa especie de puente de conexión entre la ahora y eso tan lejano, que aunque sea muy lejano no significa que no forme parte de nosotros. Entonces a mí me ayudan a acceder a esa sabiduría interna que tenemos y que de alguna manera muchas veces llevamos unas vidas donde no es tan fácil acceder a eso. Y entonces lo acabamos sustituyendo por normas o por consejos que nos dice no sé quién que hemos de seguir, pero que al final está desconectado de nuestra realidad más profunda, ¿no? Claro. Y para mí las runas es como mi conexión espiritual directa con esa sabiduría, y cuando no tengo acceso a ella, pues a veces tienen a bien ayudarme a encontrar esa falta de esa conexión para que la pueda ver, la pueda encontrar y entonces pueda
saber realmente lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Te dan un feedback de cómo está yendo tu realidad ahora y un poco hacia dónde vas si sigues así, aunque nunca son predictivas. No, nunca son predictivas por lo que te digo, porque al final, es que claro, el concepto pasado, presente, futuro tampoco lo entendía muy bien así, ¿no? Ellos no hablaban tanto de pasado, presente o futuro, sino que las tres normas, ¿no?, del destino, si las traduces, se traducen algo así como lo que es, lo que está siendo, lo que debe ser, pero lo que es, lo que está siendo y lo que debe ser no es lineal, está todo formando parte a la vez, es decir, en este mismo momento hay algo que es también lo que es y de dónde viene. Al mismo tiempo eso está siendo, porque se está moviendo, está cambiando, y si está moviéndose así, lo que debe ser o como acabará es de esa manera. Pero claro, si cambias lo que está siendo, también cambia lo que debe ser. Claro, y a lo mejor sería te un permite poco... darte cuenta de algo que es y no habías visto. Sería un poco lo que en metafísica son los fractales, ¿no? Dentro de ese toroide en continuo movimiento, cada fractal es una parte de tu vida que está en continuo evolución y que además se está produciendo al mismo tiempo que todo lo demás. Entonces, correcto. Y no hay pasado ni presente ni futuro y todo está mezclado y ocurriendo a la vez. Y entonces de alguna manera ellos lo entienden así, y para mí también eso tiene mucho sentido, en lugar de entender una percepción del tiempo más como lineal de viene de allí, está aquí y se irá algún día allá. Claro, porque el tiempo lineal nos resulta útil para planificar o para proyectar o cuando tenemos que trabajar, pero es verdad que nos limita mucho. A la hora de esa conexión profunda con lo que somos y con eso de lo que formamos parte, es limitante. Entonces es útil para lo que lo es, pero para comprender ciertos aspectos de nosotros, que yo creo que es importante comprender porque forman parte de nosotros, y si no hay una parte que está ajena, no es muy útil. Mientras que esta concepción, entendiendo el tiempo de esta manera, para mí es más útil y me ayuda más a comprender que lo que estoy haciendo ahora realmente es lo mismo. O sea, no es que lo tengo que hacer ahora porque algún día obtendré el resultado, es que el resultado ya está ocurriendo en la medida en que lo estoy haciendo ahora. Y a mí comprender eso me ayuda a entender que vivir en el presente no significa vivir en este momento y el futuro no importa, es que vivir en el momento presente es lo que puedo hacer para que el pasado se explique de otra manera, el presente sea como es, y entonces lo que ocurre será lo que tiene que ser, y entonces tampoco hay miedo al futuro, porque el futuro será en función de lo que hago ahora. Entonces de repente es como ese concepto lineal desaparece, y a mí eso me ayuda a sentir conectado con este momento, pero no con este momento aislado del futuro y del pasado, sino que en este momento ya está ocurriendo todo, y entonces tiene mucho sentido la idea de vivir el momento presente y de tener una guía o una brújula que te ayude a saber realmente estoy haciendo lo que tengo que hacer o me estoy perdiendo un poco, ¿no? Claro, porque al final te invitan a una autorreflexión, te están dando indicando como un camino, pero eres tú el que le tiene que dar sentido. No indican, yo siempre digo que las runas no indican, sugieren, susurran. De hecho, runa significa susurro, secreto. Entonces, de alguna manera, una tirada simplemente, cuando tú sacas unas de 3 runas, o 2, o 3, o 7, es igual. Cuando hay una tirada, te están informando de algo, y luego está el cómo tú entiendes eso, qué significado tiene para ti y cómo traduces eso en tu vida y de realmente qué te están diciendo a ti. Entonces, claro, la misma runa a mí me dice una cosa y a ti te dice otra, pero no es que la runa me diga algo, no, yo tengo que ver por qué ha salido esa y qué tiene que ver conmigo y qué es lo que no estoy viendo en este momento que necesito ver para aclarar eso que no está claro. Entonces no es algo mágico. O sea, que parte de esa energía está afectándome en este momento, claro, y de esa manera puedo trabajarla y además al mismo tiempo puedo cambiarla si quiero. Sí, es que si no a veces hay el riesgo de pensar que es como una especie de tarot donde yo me tiro las piedras y me dicen para dónde va y lo que voy a conseguir o lo que tengo que hacer. Entonces, claro, entendido así, me parece que no va de eso. O sea, al final necesito un feedback, podría explicárselo a alguien y a ver qué opina, pero es como, en lugar de que me lo diga alguien, pues hay unas energías ahí que surgen. A veces pienso que es incluso mi propio subconsciente, ¿no? O sea, sale lo que sale, pero es igual eso que sale, ¿de qué me está informando a mí? Y ahí es donde yo tengo que ser capaz de entender o comprender. Entonces, claro, en la medida en que las vas de alguna manera trabajando y saboreando y las vas conociendo y cada vez te intimas más con esas energías, también tienes mucho más claro qué te están diciendo cuando salen. Pues no es lo mismo que salgan 2, que salgan 3, que cuáles salen, en qué posición. Entonces todo eso al final es una información que cada vez, bueno, es un camino, ¿no? Al final es un camino de vida que no se acaba nunca, que del cual yo me siento muy ligado y que cada vez pues voy potenciando más. A mí me gusta mucho cuando explicas pues los 3 aetirs, porque, bueno, para que nos entiendan, cada aetir es un grupo de 8 runas y cada uno de ellos lo tienes asociado a una etapa de la vida. Y es bonita la historia de ver cómo tenemos que ir de alguna manera, no es una obligación, cómo sería bonito poder seguir ese camino de vida para conseguir ser pues un niño completo que puede pasar a ser un adulto, y cómo el adulto se tiene que ir preparando para entrar en la vejez y cómo durante la vejez nos vamos preparando pues para
acceder a otra cosa que no sabemos muy bien lo que Claro, será. es que al final las 24 serían también, como se puede entender también, no solo, pero también como un viaje de crecimiento personal, ¿no? Desde que vienes al mundo, Feu es la primera, ¿no? Es cuando la abundancia de nacer, de venir al mundo, de vivir. Y cómo todo el proceso que tienes que pasar para llegar algún día a ser un viejo sabio, ¿no? Y a convertirte en un referente para los demás. Entonces, esas 24 etapas, de alguna manera, son las 24 runas, ¿no? Entonces, también se puede entender así. Y luego, claro, lo que hablabas de los Aetir son las 8 primeras, marcarían como si fueran los cimientos básicos, ¿no? Lo que todos los niños deberían saber antes de entrar en la adultez para ir bien por la vida. Que es muy gracioso cuando haces cursos y ves personas que, ¿no? que se supone que son adultos, y cuando estás explicando la cuarta runa ya están resoplando porque dicen, estas ya no las llevo bien, claro. ¿no? Y dices, pues... bueno, porque socialmente no nos han transmitido no nos lo han transmitido, ¿no? Entonces hay esas 8 primeras, las 8 siguientes serían las que implicarían la etapa adulta, que es el plano más natural, ¿no? Y el plano de la lucha, la supervivencia, lo que hay que hacer para poder vivir, ¿no? Como adulto, y las últimas 8 que serían la última etapa, que es para alcanzar la sabiduría, ¿no? Entonces, claro, se puede entender de muchas formas, porque se puede entender circular, se puede entender de arriba abajo, se puede entender lineales. Entonces hay muchas formas de entenderlas o de interpretarlas. Claro. Y ahí la gracia está que, bueno, que si te gusta el tema, ¿no? Como es mi caso, pues siempre les encuentras matices y no dejan de sorprenderme. Tú sabes que yo necesito sorprenderme porque si no me aburro. Y a veces parece que cuando has leído muchas cosas ya es difícil leer algo que te dé algo nuevo, porque al final todo es lo mismo. Y con las runas no me pasa, ¿no? Para mí es como un libro abierto cada vez más, que trato de descifrar, ¿no? Pues como el que usa I Ching o como el que usa otras cosas, ¿no? Y a mí aún me maravilla darme cuenta de matices que digo, guau, es que esto no me había dado cuenta, ¿sabes? Esto va con esto y esto va con aquello y esto tiene que ver con esto y por eso tú no sé qué, ¿no? Entonces me parece una manera muy, muy bonita de crecer, y además es lo que te decía, como que siento que ese crecimiento es un crecimiento que forma parte de la historia de la humanidad desde que sabemos, ¿no? Entonces, claro, a mí hay otra cosa que me gusta mucho de cómo explicas las runas o cómo las transmites, y es que como tú trabajas con el cuerpo básicamente, o inicialmente trabajabas con el cuerpo, luego has visto que la mejor manera de trabajar de forma holística, pero las has traducido también en movimientos, en posturas, vamos a decir en asanas, que no es yoga, pero... No sería yoga asana, pero sí, no son asanas, pero sí que es verdad que, claro, 24 runas, lo que te decía, están relacionadas también con las 24 vértebras del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un movimiento determinado que te ayuda a activar esa vértebra en concreto y también la energía de esa runa en concreto, sobre todo cuando el movimiento lo haces de forma consciente y conectándote con el significado de esa runa, ¿no? Entonces es una serie de, como vamos a decir, movimientos o ejercicios, tampoco lo llamaría ejercicio, pero sí unos movimientos que te ayudan a conectar con esa energía, ¿no? Y es curioso que cuando estás atascado en una runa en concreto, resulta que cuando haces ese movimiento no acaba de salir, ¿no? Y en cambio cuando no hay problema con esa runa, ese movimiento surge, porque son movimientos muy naturales, muy orgánicos, que cuando la runa no está en compromiso, es decir, esa energía no está en compromiso, el movimiento surge, y cuando hay alguna persona que tiene algún problema con eso, resulta que ese movimiento no le sale o le cuesta, y entonces precisamente también hacerlo o tratar de lograrlo te facilita también movilizar esa energía en tu cuerpo para que circule igual que las demás. La cuestión es que es muy útil, como lo explicas, porque tiene una parte práctica también y puedes practicarlo, ¿no? Esa energía que de alguna manera te han transmitido o transmites de forma oral y que tú intentas comprender, también la puedes experimentar corporalmente, de manera que comprendes mejor qué implica esa energía. Es que para mí eso es importante porque, claro, las runas son símbolos, no son palabras. Entonces las runas es un símbolo que transmite algo que no se puede demasiado explicar en palabras. Es decir, aunque tú expliques lo que significa una runa, la runa no es eso, porque hay algo ahí que está implícito, que o lo pillas o no lo pillas, ¿no? O te llega o no te llega. Entonces luego tú puedes explicar de forma oral lo que... Pero no sería tanto esta runa significa esto, significa lo otro. Es un símbolo, no es una palabra. Y el símbolo tiene una parte ahí que o lo pillas o no lo pillas, o lo captas o no lo captas. Entonces muchas veces esos ejercicios físicos te ayudan a veces a captar, ¿no? Y de repente tú has explicado, yo qué sé, Dagaz, y la gente más o menos ha entendido de qué va, pero luego resulta que cuando les pides que hagan el movimiento dicen, vale, claro, guau, es que va de esto, ¿no? Y entonces de repente digo, sí, eso es Dagaz. Hostia, pero esto, digo, sí, eso no se puede explicar, pero eso es Dagaz, ¿no? Además has escogido una con mucho movimiento y con mucha implicación a nivel emocional. Entonces, claro, muchas veces es eso, el movimiento corporal a veces te ayuda a percibir eso, porque al final es lo que quiero transmitir, es que esa energía está en ti, no es que está fuera, no es que la runa te dice algo que tú no tienes, es un conocimiento que en realidad ya está dentro nuestro, pero que está como muy oculto o poco accesible, y las runas te ayudan o comprenderlas o también
eso, practicarlas o hacer esos ejercicios te ayuda precisamente a conectar con esa parte de ti que ya sabe eso, pero que de alguna manera o no lo tiene presente o lo ha olvidado, ¿no? Ajá. Me parece muy interesante toda la aplicación, sobre todo por la aplicación práctica que tiene, por la aplicación práctica en el día a día, por cómo reconfigura un poco esa filosofía de vida y te pone claro los pasos si es que tú quieres seguirlos, ¿no? Es como yo te dejo ahí un camino y si quieres lo puedes seguir o si no, ¿no? Pero que para cada uno va a ser diferente en función de cómo comprenda esa energía, de cómo la integre y de la importancia que le dé bueno, a al cada final fase. del espacio que tú les des, ¿no? En tu vida, pero esto es como cuando aprendes un idioma, ¿no? Si aprendes un idioma por encima, ¿no? Tú aprendes castellano por encima para chapurrear, pues te puede servir si vas de viaje para pedir un café, pero no te va a ayudar a entender el Quijote en toda su dimensión, ¿no? Entonces, pues las runas pasa lo mismo, si las conoces por encima, de algo te sirven, cuando profundizas en ella, cada vez te das más cuenta de que al final lo que te están hablando es de lo que es la vida y que al final no deja de ser lo que eres tú y de esa relación y de cómo vivirla para sentirte pleno y conectado. Cuando alguna vez hemos preguntado por qué te gustan más las runas que, por ejemplo, los arquetipos o que las cartas del tarot o este tipo de material que a veces se usa pues en coaching o en psicología, nos dices que es porque las runas tienen 3 cuerpos. Sí, para mí sí, porque la runa tiene un cuerpo físico, que es la piedra o la tablilla de madera en la que está grabada. Tiene un alma o un cuerpo emocional que sería el propio símbolo en sí. Y luego tiene un cuerpo espiritual, porque no deja de ser un abecedario y no deja de ser un fonema. Entonces cada runa representa una letra y por lo tanto tiene un sonido, ¿no? Claro. Yo el tarot, con todos mis respetos, que también parece un método de crecimiento muy interesante, pero claro, tiene cuerpo físico porque tiene la carta y cuerpo emocional que sería pues el arquetipo que está plasmado en ella. Pero yo no sé qué sonido tiene la papisa o no sé qué sonido tiene la luna, ¿no? Entonces les falta el Galdar, que dicen los nórdicos, que es ese espíritu o esa voz. Entonces la runa tiene cuerpo, tiene alma y tiene voz. Se parecerían más a lo que es un ser humano. Para mí se parecen más a lo que somos, que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional y también tenemos voz. Y hemos de poderla transmitir tenemos energía fuera. Perfecto, pues yo creo que antes de cerrar me gustaría pues que para que nuestros oyentes se hagan un poquito a la idea de cómo usas las runas y para que realmente vean que esto no es predictivo, sino que es una lectura diferente, pues me gustaría, no sé qué te parece, si hiciéramos una tirada general, pues un poco para ver en qué momento está este proyecto nuestro y qué podríamos hacer. Una tirada general es un poco larga, ¿eh? Es muy larga. Vale, larga. Hacemos 3. No, si ya que estabas hablando de una este escalera proyecto... No, os voy a hacer una tirada de 3, que es un consejo para este proyecto. Venga. Y cuáles son las 2 energías disponibles que tenemos para llevarlo a cabo. Venga. ¿Te parece bien? De acuerdo. A ver qué sale. Venga, un consejo para el proyecto. Un consejo. Está. Y sale Nautiz. Ahora lo explicaremos. Y las 2 energías disponibles. A ver, ¿qué tenemos por ahí disponible? Turisab. Y la runa blanca. Y Odín está con nosotros. Sí, pero básicamente el consejo sería que si esto tiene alguna función es cubrir necesidades, no deseos. Y esto me cuadra mucho con la runa porque no es, pues tírame la runa a ver qué me sale, no es un capricho, es decir, si realmente te ayudan cuando es una necesidad y tú realmente tienes una duda y necesitas realmente aclararla o quieres aclararla también porque estás comprometido con hacer lo que sea necesario para solucionar las cosas, es cuando para mí esto tiene sentido, porque para mí tiene un aspecto sagrado, no es, pues tírame la runa a ver qué sale, ¿no? Entonces, Nautiz, luego me dices tú que significa para ti, pero para mí Nautiz tendría que ver con eso, sobre todo con que se trata de cubrir necesidades, no deseos, y las 2 runas disponibles, las 2 energías son Turisaz y la runa blanca, que básicamente sería pues que todas las posibilidades están abiertas, ya veremos qué efecto tiene esto, pero que sobre todo tiene que ser algo conectado con la luz y conectado con los valores y con lo que nosotros entendemos que es el bien. Yo es lo que entiendo. Yo entiendo lo mismo con las 2 energías disponibles, pero sí que con Nautiz pues quiero hacer un reconocimiento a todas las personas que nos están ayudando, porque en realidad Nautiz también tiene que ver con el dar y el recibir. Sí. Y nosotros hemos tenido que pedir mucha ayuda para que este proyecto saliese adelante y hemos recibido más de la que esperábamos. Es verdad. Y
Y también es verdad que nos está dando muchas oportunidades de aprender muchas cosas. También creo que nuestros invitados también se les da una oportunidad de crecer, de aprender, de expresarse. Sí. Y creo también que tiene mucho que ver con ese dar y recibir en este caso. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias. Gracias a ti.